Hola. Un saludo cordial para toda la comunidad magisterial que se capacita y actualiza con el equipo pedagógico Capellán. Y quisiera recordar las palabras de Restrepo Gómez. Dice que en la medida que el docente va reflexionando sobre su práctica pedagógica, prácticamente ya no solamente tiene referentes en otros docentes, sino él mismo se constituye en un elemento de autorreferenciación, y esto le permite crear o propiciar en él un proceso de autocreación y recreación de su práctica pedagógica, y todo eso con el ánimo de mejorarlo, con el ánimo de transformarlo, pero sin perder de vista que esa mejora y esa transformación en términos cualitativos también va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, entonces el día de ahora vamos a hacer una nueva sesión de aprendizaje siguiendo la secuencia de estas sesiones virtuales que hemos venido sosteniendo. Y como ya hemos trabajado dos aspectos importantes que han sido la programación de unidad de aprendizaje y cómo abordar las situaciones significativas, que estuvieron bastante sostenidas y con todos los elementos que ustedes podían necesitar, el día de ahora vamos a trabajar lo que corresponde a unidades didácticas. Entonces, el propósito de la sesión de ahora consiste en que los participantes tengan referencias para planificar y programar diferentes tipos de unidades didácticas, pero siempre en la visión de que estas unidades didácticas se constituyan en alternativas de solución desde la escuela a la problemática que vive la comunidad educativa y el entorno social a la cual ésta pertenece. Estamos tratando de trabajar la planificación en ese sentido. O sea, no queremos que la planificación se haga por la misma planificación, sino que la planificación y la programación que se está proponiendo desde esta aula virtual es que sirva para transformar la realidad atendiendo la problemática que ha sido priorizada en los diagnósticos. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos de unidades didácticas para que podamos centrar la sesión del día de ahora. Nosotros sabemos que existen tres tipos de unidades didácticas: las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje y los módulos de aprendizaje. Todos estos tipos de unidades didácticas plantean soluciones a situaciones significativas, solamente que la unidad de aprendizaje lo hace enfatizando desde el área curricular, en este caso desde el área matemática. Sin embargo, también podría o debería proponer estas soluciones o alternativas de solución compartiendo con otras áreas, es decir, en lo que se llama un trabajo interáreas. En cambio, el proyecto de aprendizaje necesariamente tiene que proponer alternativas de solución en un trabajo interáreas y proponiendo también el planteamiento de productos para esta solución. Y el módulo de aprendizaje se planifica y se programa en caso de que en cualquiera de los dos tipos de unidades que hemos mencionado anteriormente se necesite hacer una complementación o una complementación
de lo que sea necesario para tratar estas situaciones significativas. En la sesión del día de ahora no vamos a tratar de los 3 tipos de unidades, solamente vamos a trabajar lo que son las unidades de aprendizaje. Vamos a tratar de ejemplificarlo a través de mostrarles una unidad del área, y el proyecto y el módulo lo haremos en la subsiguiente sesión. ¿Cuál es la relación de la unidad didáctica con la programación anual? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos de inicio, ¿no? La relación que guarda la unidad didáctica con la programación anual. La programación anual en esta parte donde hace la secuencia de unidades, lo hace tomando el nombre de la unidad en esta columna, tomando el nombre de la unidad, pero se va haciendo corresponder con cada unidad una situación significativa que resolver. Y luego vamos asociando a esas situaciones significativas, bueno, su número de horas o su duración en semanas, que está en esta columna, las competencias que vamos a trabajar en esa unidad y las respectivas capacidades en cada una de esas competencias, además de acompañar los campos temáticos que van a ayudar a resolver esa problemática que está planteada en la situación significativa, los ejes temáticos regionales que estamos señalando en esta columna y el producto. Entonces, prácticamente el aspecto central que va a dar orientación a la programación de unidad se gesta en la programación anual, y es precisamente en donde hacemos la secuenciación de unidades, en donde establecemos esta secuencia. En realidad, en esta secuencia, vuelvo a repetir, lo que se hace es establecer un orden de situaciones significativas. Entonces, ese es el nexo con la con la programación anual. En lo que corresponde a los elementos de la unidad de aprendizaje, en este caso, de la unidad que estamos tratando de desarrollar, diríamos que la unidad tiene un título. Estamos señalando acá, ¿no? La unidad tiene un título, tiene una situación significativa, un conjunto de aprendizajes esperados que están constituidos por la competencia, las capacidades, los indicadores y los campos temáticos. O sea, todo ese conjunto de elementos constituyen los aprendizajes esperados. También tiene que estar bastante delimitado con mucha claridad el producto que se va a obtener en la unidad didáctica. Ya cuando nosotros hemos trabajado situación significativa, hemos aclarado cómo deberían ser estos productos, ¿no? No solamente productos tangibles, sino también algunos productos pueden ser intangibles. Por ejemplo, si en el área de matemática decido hacer un debate, entonces ese debate va a ser un producto intangible. Pero si decido hacer, por ejemplo, un kit de sólidos geométricos, entonces ese kit de sólidos geométricos va a constituirse en un producto tangible. Entonces, esos productos también deben estar manifestados acá por cada unidad didáctica. Luego vamos a establecer una secuencia de sesiones. Deberíamos también planificar la evaluación, los recursos, la bibliografía y
todos esos elementos que estamos indicando en esta diapositiva forman parte de la estructura de la unidad didáctica. Voy a mostrarles una unidad didáctica que, a modo de ejemplo, ¿no?, que hemos preparado. Pero esta unidad didáctica que quiero mostrarles tiene algo de especial. Bueno, nosotros hemos trabajado con varios colectivos docentes. Y entonces, cuando yo he propuesto que se trabaje, por ejemplo, temas para desarrollar las vivencias valorativas en el área de matemática o desde el área de matemática, nosotros hemos encontrado cierta resistencia en los docentes, ¿no? En el sentido de que ellos plantean, pero ¿cómo nosotros vamos a desarrollar actitudes orientadas hacia los valores, si nuestra temática, si nuestras estrategias están en otro sentido, según lo que plantean los docentes? Y entonces, en esta unidad yo quisiera demostrarles que sí es posible trabajar situaciones significativas que tengan que ver con el desarrollo de las vivencias valorativas desde el área de matemática. Por eso es que esta unidad lo he titulado "Proponemos una exposición sobre estrategias vivenciales para desarrollar valores en el área de matemática". Y ese título está respondiendo a la siguiente situación significativa, que es un elemento esencial de la unidad, ¿no? A ver, la situación significativa que hemos preparado para ejemplificar esta unidad de aprendizaje dice lo siguiente: no pocos estudiantes de la institución educativa San Nicolás muestran comportamientos que expresan un escaso desarrollo de valores, por ejemplo, de respeto, de responsabilidad, de honestidad, de solidaridad. Esto debido a que el entorno social de estos alumnos muestran conductas antisociales y las familias disfuncionales de estos alumnos son cada vez más, y la mayor parte de los medios de comunicación no contribuyen con el desarrollo cultural, lo que conlleva a una inadecuada formación personal, indisciplina y una imagen negativa para la institución educativa. Esa es la problemática. Y por lo tanto, los alumnos de segundo grado proponen vivenciar en el área de matemática un conjunto de estrategias basadas en el desarrollo de valores y luego realizar una exposición dirigida a los padres y compañeros para desarrollar su conciencia y autonomía moral. Entonces, esa es la propuesta. Frente a esta problemática de carencia de valores, estos alumnos de segundo año se proponen, sin dejar de lado de aprender o desarrollar sus competencias y capacidades en matemática, sin dejar de lado, se han propuesto también, junto a ellas, desarrollar un conjunto de vivencias valorativas que puedan, a la larga, en las palabras de Colbert, desarrollarle su autonomía moral, desarrollarle una conciencia moral, pero a través de vivencias. El profesor no va a ir al aula a desarrollar conceptos de respeto, conceptos de responsabilidad, conceptos de honestidad, sino que va a propiciar, enseñando matemática, desarrollando sus contenidos matemáticos, un conjunto de valores que tienen que vivenciar los alumnos. Entonces, dada esa situación significativa,
que ya está en la programación anual, en la secuencia de situaciones significativas y de unidades. Entonces lo que tenemos que hacerlo acá, como en la unidad ya tiene prácticamente asociadas las competencias y las capacidades, lo que debemos buscar acá es solamente asociarle los indicadores de desempeño. Bueno, hay algo que referir acá en los indicadores de desempeño, ¿no? Algo muy importante. Como la propuesta curricular en varias áreas de los diferentes niveles de educación están en un tránsito del diseño curricular 2009 al currículo nacional, en matemática también está en ese tránsito, ¿no? Y los elementos para programar lo estamos tomando de esta resolución, que es la resolución ministerial 199. Entonces quisiera alertar a los docentes que para complementar los indicadores de desempeño tendríamos que utilizar en matemática esta resolución que es del 25 de marzo del 2015. Acá van a encontrar las competencias, las capacidades, los indicadores de desempeño desde el primer ciclo hasta el séptimo ciclo de la educación básica regular. Entonces, para solucionar este problema, estoy proponiendo que lo podríamos hacer con 3 competencias, que son las que esto es señalado acá, por ejemplo, con la competencia de cantidad, con la competencia de forma, movimiento y localización. No estoy leyendo textualmente la competencia, sino dando solamente una referencia para poder, para no demorar mucho, ¿no? Y la competencia de gestión de datos e incertidumbre. O sea, con esas 3 competencias, la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, no voy a tomarlo por esta vez. No quiere decir que no se pueda tomar para desarrollar valores, sí se puede. Sin embargo, por esta vez no lo vamos a considerar. Muy bien, por ejemplo, nosotros vamos a dar inicio a la unidad trabajando gestión de datos e incertidumbre. Y ahí hay un detalle que aclarar. Otro cuestionamiento que hacen los docentes de secundaria, dicen, pero la matemática es una ciencia y por lo tanto un conjunto de conocimientos sistemáticamente ordenados y que tienen una estructura lógica que no podemos trastocar. Pero en esta lógica de resolución de problemas, entonces esta estructura lógica es como si sufriera un remesón, porque ya no se trata en este momento de desarrollar contenidos exclusivamente, ¿no? Sino se trata de que la gente tenga competencias para resolver problemas, y los contenidos pasan a ser un medio para resolver esas situaciones problemáticas. Y entonces, teniendo la situación problemática, nosotros vamos a tener que decir, ¿y qué contenidos temáticos necesito para resolver este problema? Y es ahí donde un poco puede sufrir una ruptura, ¿no? Porque yo voy a necesitar para resolver un problema contenidos de diferente naturaleza matemática, inclusive no solamente contenidos de naturaleza matemática, sino también de otra índole, de otras áreas. Entonces, el paradigma de contenidos secuenciados, si bien es cierto, hay que buscar la forma de que no sea tan traumática esta ruptura, pero como que ya no resisten también. Y hay teorías que, por ejemplo,
como hay teorías, por ejemplo, que ya dicen pues que lo que se vive en educación es en cierto modo un grado de incertidumbre, ¿no? Y hay que acostumbrarse a las incertidumbres. Entonces, el conocimiento es incierto, y entonces esas incertidumbres nos van a estar acompañando siempre. O sea, ya no hay conocimientos lineales, ya nadie navega por aguas tranquilas ahora, ¿no? Sino hay que irse adaptando a estas sinuosidades que te presenta la realidad, y mientras más capacidad de adaptación tengas, entonces las cosas te van a salir mucho mejor. Entonces, por eso es que nosotros en el curso de matemática lo vamos a iniciar en segundo grado con capacidades e indicadores de la competencia, gestión de datos e incertidumbre. Entonces, hemos priorizado estos indicadores de desempeño. Por ejemplo, para Matematiza, estamos diciendo que debe organizar datos de variables cualitativas, ordinal y nominal, y cualitativas, ordinal y nominal, y cuantitativas, provenientes de variadas fuentes de información, y los expresa en un modelo basado en gráficos estadísticos. Selecciona el modelo del gráfico estadístico al plantear y resolver situaciones que expresan características y cualidades de una población. Bueno, sería un poco inoficioso leer todos los indicadores, pero como van a quedar acá presentados, ya ustedes pueden hacer un análisis minucioso de cada uno de ellos. Lo que yo sí quisiera dejar en claro, que es el área de matemática de segundo grado en mi institución educativa, lo voy a empezar con esta competencia. Y luego de trabajar esta competencia, voy a trabajar contenidos de forma y localización. ¿Por qué? A ver, la competencia de gestión de datos e incertidumbre lo voy a utilizar para hacer una investigación con mis alumnos de qué es lo que está pasando en la institución educativa en cuanto al desarrollo de valores. O sea, ellos ahí va a haber necesidad de aplicar encuestas, va a haber necesidad de ver qué tipo de variables son los valores, si son variables cualitativas, si son variables cuantitativas, cómo podemos recoger datos sobre estas variables. Entonces, luego sistematizar esos datos que hemos recogido, tal vez determinar una población, determinar una muestra, y luego sistematizar esos datos y presentarlos en tablas, graficarlos estadísticamente, interpretarlos y luego presentarlos en una exposición para sus padres y para sus compañeros. Por ese motivo. Luego vamos a pasar con los alumnos, lógicamente después de un periodo de tiempo, vamos a pasar a desarrollar los contenidos de forma, movimiento y localización, y fundamentalmente acá vamos a trabajar figuras planas, pero no quiere decir que voy a dejar de lado la fundamentación matemática. O sea, sí voy a enseñarles a construir las figuras planas con, por ejemplo, los polígonos regulares, utilizando regla, utilizando compás, que tracen sus elementos, que reconozcan sus propiedades, que resuelvan problemas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo voy a ligar a la situación de valores? Entonces, pienso que una vez que ya tenemos todos los determinados, todos los polígonos regulares, incluido también lo que es círculo y triángulos,
Entonces voy a utilizar, después de haber estudiado matemáticamente estas figuras planas, voy a utilizarlo para que sirvan como carteles en los que los alumnos puedan escribir máximas, o sea, refranes, eslogans, ¿no?, que los ayuden o que los empujen a que ellos sigan desarrollando sus vivencias valorativas. Entonces, así puedo contribuir desde forma, movimiento y localización para que los alumnos desarrollen estas actitudes hacia los valores. Bien, entonces ya tendríamos ahí planteado planteado para la situación significativa. Para esta situación significativa ya tendríamos las competencias, las capacidades y los indicadores. Y también, por supuesto, hay que indicar qué campos temáticos vamos a trabajar en cada una de esas competencias. Y acá lo hemos delimitado, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar en gestión de datos? ¿Qué vamos a trabajar en forma, movimiento y localización? ¿Y qué vamos a trabajar en cantidad? Bueno, ya expliqué cómo voy a utilizar lo relacionado a gestión de datos, cómo voy a utilizarlo de forma, movimiento y localización, y me falta explicar cómo voy a utilizar lo relacionado a cantidad. En lo que corresponde a cantidad, vamos a enfatizar en las vivencias de valores en el aula, ¿no? O sea, acá no voy a utilizar estos contenidos para que sirvan como medio o como soporte de algo, sino cuando yo voy a estar enseñando, voy a tratar de que los alumnos cumplan con desarrollar algunas actitudes orientadas a los valores. Muy bien. Luego ya el producto que hemos determinado lo tenemos que aclarar también, y acá dice: el producto más importante de esta unidad va a ser una exposición dirigida a sus padres y compañeros, pero una exposición de las experiencias que han vivido. Entonces, con ese prolegómeno, con ese panorama general y con esa intencionalidad que estoy planteando, pasemos a ver cómo se hace la secuencia de sesiones y si es que esta secuencia de sesiones va a ayudar o no a desarrollar tanto las capacidades matemáticas como las vivencias valorativas. Entonces se plantea un conjunto de un conjunto de sesiones de aprendizaje dentro de la unidad que ayuden a resolver esa situación significativa que hemos planteado al inicio. Este conjunto de sesiones parcialmente deben ir elaborando esos productos que se necesitan para la exposición, que es el producto general. O sea, en cada una de las sesiones debemos ir construyendo los materiales, los medios, las evidencias que yo voy a llevar a la exposición final que pretendo hacer. Entonces, acá hay un detalle muy importante. Ya cuando vamos a establecer la secuencia de sesiones, tenemos que ver qué vamos a hacer en la primera sesión y qué vamos a hacer en la última y qué vamos a hacer en las intermedias, o sea, en las que están entre la primera y la última. A ver, que eso quisiera enfatizar, eso es algo muy importante. A ver, cuando hagamos la secuencia de sesiones, tenemos que determinar qué vamos a hacer en la primera sesión, qué vamos a hacer en la última sesión de esta unidad que estamos tratando y qué vamos a hacer en el intermedio de la primera y la última. Y la respuesta es bastante obvia.
En la primera sesión no vamos a entrar a hacer clase del área, o sea, de contenidos del área. En la primera sesión, y esto sería una recomendación para todas las unidades, en la primera sesión lo que se hace es ponerse de acuerdo, socializar todo lo que se va a hacer en la unidad. Por eso es que esta primera sesión, por ejemplo, tiene un título y lo he titulado Establecemos coordinaciones sobre el desarrollo de la unidad 1. Así se va a llamar mi sesión. O sea, yo entro al aula el primer día de clase con esta intencionalidad, solamente de establecer coordinaciones sobre el desarrollo de la unidad, sin olvidar que esta unidad propende o tiene la intencionalidad de desarrollar valores en los alumnos, dado que mi institución educativa, el tema de desarrollo de valores está bastante débil, ¿no? Tiene bastantes fisuras que es necesario ir resanando. Entonces, la primera sesión tiene propósito y tiene actividades, a diferencia de las otras sesiones intermedias que también van a tener título, pero que van a tener indicadores, campos temáticos de actividades. Miren, ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, acá en la primera sesión no encuentro indicadores, solamente tengo un propósito y hay unas actividades. Es que acá no voy a tener campo temático en la primera sesión. Entonces voy a explicar rapidito lo que voy a hacer en la primera, lo que voy a hacer en la segunda, tal vez en la tercera y lo que voy a hacer en la última. Y lo demás ya ustedes tendrán que inferirlo por motivo de tiempo, ¿no? Entonces, el propósito de la primera sesión es socializar lo relacionado a nuestra participación en la unidad número 1. ¿Qué actividades voy a hacer? Socializar los propósitos como primera actividad. O sea, tengo que decirle a los alumnos, ¿saben qué, alumnos? La unidad se trata de esto y pensamos presentar este producto general, que es la exposición a los padres de familia y a sus compañeros sobre estrategias para desarrollar valores. O sea, tengo que informarle a los alumnos y ponerme de acuerdo cuál va a ser la mejor forma de llevar esta exposición a los padres de familia, porque los que van a exponer son los alumnos. Si no me pongo de acuerdo con ellos, entonces ¿qué desempeño van a tener los alumnos frente a los padres de familia? Voy a comunicarles sobre qué productos parciales vamos a obtener por sesión. De ahí la importancia de la planificación. Imagínense entrar a una primera sesión de clase sin planificación. Entonces eso lleva a que el profesor inmediatamente empiece con contenidos del área, a desarrollar contenidos. Y es allí en donde el alumno no le encuentra una utilidad, una aplicabilidad a esos contenidos, y desde el primer momento comienza a generar un cierto rechazo hacia el área curricular. Entonces, el profesor de matemática tiene que ahora construir empatías con sus alumnos. Construir empatías y una herramienta para construir empatías del alumno con el área es que el alumno vea que el área le sirve para algo. Otra actividad que voy a hacer es comunicarles qué materiales vamos a utilizar. Tengo que pedirles su juego de escuadra, su regla, su compás, su transportador. Tengo que decirle que vamos a utilizar un portafolio para ir poniendo ahí todas las herramientas que me van a ayudar a gestionar tanto la adquisición de la parte temática del área, sus competencias, sus capacidades, pero también esas herramientas que me ayudan a desarrollar las vivencias valorativas. También tengo que organizar a los alumnos. Entonces la única forma de generar valores es darle responsabilidades a los alumnos. Entonces yo voy a tener en acto democrático, ¿no?,
Porque por ahí partimos. Voy a tener que con los alumnos conversar quién me va a ayudar a tomar la lista, por ejemplo, quién me va a ayudar a arreglar el mobiliario, quién me va a ayudar a mantener en orden el aula, quién va a repartir los materiales a los alumnos, porque el profesor no puede hacer todo eso. Si el profesor entra a hacer todo eso, imagínense, se va media clase y ya no tenemos tiempo para desarrollar lo que deberían desarrollar los alumnos. Entonces, entramos como una forma de desarrollar valores a repartirnos responsabilidades. Y luego también tenemos que establecer los acuerdos de convivencia. O sea, tenemos que establecer ahí mismo acuerdos de convivencia y lógicamente sistematizarlos en una hoja y luego publicarlos o imprimirlos para que ya cada alumno lo tenga en su respectivo portafolio o en su cuaderno de trabajo. Y finalmente, como última actividad, vamos a hacer un consolidado de acuerdos y lo vamos a sistematizar en una hoja y lo vamos a poner, como les digo, si manejamos un cuaderno, en el cuaderno, o si manejamos un portafolio, en el portafolio. Muy bien, eso es la primera clase. He establecido toda la parte, toda la mecánica que me puede ayudar a hacer clases de matemática, pero orientadas al desarrollo de valores. Ya en la segunda sesión ya entro a estructurar ya mi trabajo. Como les dije, vamos a iniciar el desarrollo del área en segundo grado, trabajando la competencia actúa y piensa matemáticamente en gestión de datos e incertidumbre. Entonces hemos puesto como título de esta sesión: elaboramos un diseño de investigación y un esquema de una encuesta para obtener información sobre vivencias valorativas en mi institución educativa. O sea, ahí entro al tema ya. Pero como voy a trabajar, voy a hacer con mis alumnos que ellos estructuren un esquema de encuesta, solamente un esquema. La siguiente clase haré la encuesta. En esta sesión solamente quisiera que me digan cuál va a ser la estructura de mi encuesta, qué tipo de preguntas va a contener y cómo vamos a distribuir esas preguntas en la encuesta. Entonces, yo planteo recién un indicador. Dice: diseña un plan orientado a la investigación escolar sobre datos de vivencias valorativas. Yo quisiera tener ese diseño. O sea, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer luego? ¿Qué vamos a hacer al final? Por ejemplo, primero vamos a tener que determinar una encuesta, pero también habría que determinar a quién lo aplicamos: a los profesores, a los alumnos, a los auxiliares, a los padres de familia. Entonces, voy a estar trabajando estos elementos de gestión de datos, pero ya no, como dirían entre comillas, químicamente puros, sino relacionados a todo lo que sea datos sobre cómo se vienen gestando las vivencias valorativas en la institución educativa. Entonces, en esa clase, el campo temático que va a corresponder es determinar la población, la muestra, los criterios de selección de la muestra, las variables estadísticas sobre las cuales vamos a recoger datos y los tipos de variable estadística. Pero ya no con otra temática, sino con la temática de valores. O sea, esos conceptos que yo necesito en matemática, esas herramientas que yo necesito en matemática, los voy a utilizar para recoger datos sobre vivencias valorativas. Entonces, en mis actividades yo voy a entrar con una actividad de reflexión sobre el cumplimiento de los acuerdos de convivencia. O sea, a ver, la pizarra estuvo limpia, esa comisión de apoyo a la gestión de buenos aprendizajes ha cumplido con su trabajo. Si arreglaron el mobiliario está adecuado, las cosas están en orden. Tendríamos que entrar a hacer una reflexión previa.
sobre esos aspectos, porque se trata de que yo enseñe matemática, pero lo enseñe en un marco de desarrollo de vivencias valorativas. Luego ya pasaríamos a diseñar un plan de investigación escolar para obtener información sobre vivencias valorativas. Pasaríamos a hacer una lectura del texto escolar para informarnos sobre, bueno, he revisado el texto escolar y ahí hay cómo elegir poblaciones, cómo elegir muestras, cuáles son las condiciones para determinar muestras que sean representativas y la determinación de los tipos de variables estadísticas de las cuales se recogerá información. Esas son mis actividades que yo debo hacer en esta sesión. Claro, acá se dan las actividades en términos generales, luego vamos a tener que hacer el diseño de sesión de aprendizaje con sus procesos pedagógicos y luego ya desarrollar esta sesión de aprendizaje. Eso va a acontecer en la sesión 2. En la sesión 3, bueno, va a acontecer algo similar, ¿no? Voy a tener que tener un indicador, un campo temático y sus actividades. Pero voy a leer solamente el título, a ver, para tener una idea de la secuencia. En la sesión 3 voy a elaborar la encuesta para recoger la información sobre vivencias valorativas. En la sesión 4 vamos a elaborar tablas. En otras palabras, comenzamos el procesamiento de datos. Elaboramos tablas de distribución de frecuencia con los datos que vamos a recoger en esas encuestas y que versan sobre las vivencias valorativas en la institución educativa. Lógicamente tienen ambas sus indicadores, su campo temático y sus actividades para ambas sesiones. En la quinta sesión ya vamos a hacer con los estudiantes la elaboración de los gráficos estadísticos sobre vivencias valorativas. Y por ahí vamos a ir terminando esta parte de gestión de datos y voy a leer las actividades de la sesión 5. Siempre en cada sesión voy a hacer como actividad 1, actividades de reflexión sobre el cumplimiento de acuerdos de convivencia, porque vamos a tener un equipo de apoyo conformado por estudiantes, de apoyo, le estoy llamando a la gestión de buenos aprendizajes. O sea, los estudiantes tienen que saber que el comportamiento, las actitudes que ellos van a desarrollar en el aula tienen mucho que ver con que los aprendizajes que ellos van a adquirir tengan un criterio de calidad, ¿no? De ellos depende en todo caso. Por eso siempre estas reflexiones. Luego vamos a hacer la presentación en gráficos estadísticos de los datos que ya lo tenemos estructurados en tablas. En equipos de trabajo van a extraer conclusiones sobre las vivencias valorativas y en plenaria se redactan en una hoja las conclusiones y se archiva en el portafolio. Es necesario que los alumnos vean que esto va a servir. Por eso ya está la encuesta, se procesa la encuesta, se tabula, se hacen gráficos y luego sacamos las conclusiones. Y finalmente en la actividad 4 elaboramos una hoja de toma de decisiones. Hemos encontrado que el desarrollo de las actitudes valorativas en nuestra institución están en este estado. Muy bien, esa es la conclusión. Pero ¿qué hacemos? Entonces tengo que coordinar con ellos qué vamos a hacer. Si hemos encontrado que hay una frecuencia alta de alumnos que están llegando tarde, tenemos que comprometernos a algo. Si encontramos una frecuencia alta de alumnos que están faltando el respeto a los profesores, tenemos que comprometernos a algo. Entonces, no sé si en esta parte, yo creo que sí se está evidenciando que es posible que se desarrollen actitudes valorativas vivenciales desde el área de matemática sin perder la visión del contenido, de las competencias y de las capacidades que propiamente debe desarrollar el área de matemática. Muy bien, de manera similar
ahí terminaríamos ya con lo que es gestión de datos, y luego ya las subsiguientes clases, desde las 6 hasta la sesión 8, serían de forma, movimiento y localización. Pero ya les dije que en general, en forma, movimiento y localización, yo necesito que los alumnos utilicen esas figuras poligonales regulares que vamos a obtener con procedimientos matemáticos y estableciéndoles sus elementos, sus propiedades con el rigor matemático que corresponde. Yo necesito que esas plataformas poligonales regulares lo utilicen como medios para registrar sus máximas que alienten a sus compañeros a continuar en un camino de desarrollo de actitudes valorativas. O sea, ese sería el valor agregado que le daríamos a las figuras geométricas. O sea, las figuras geométricas no van a quedar ahí para el olvido o para la resignación, sino las figuras geométricas trazadas con los procedimientos matemáticos que le corresponden servirían para desarrollar, para esas máximas inspirativas que pueden tener los alumnos y contribuyan a seguir impulsando el desarrollo de valores. Y esas figuras con esas máximas van a ser guardadas, van a ser seleccionadas, mejoradas para poder llevarlas a la exposición. Muy bien, así vamos a trabajar todas las sesiones, y luego en la última sesión también tiene solamente propósito y actividades. Aquí ya no vamos a irnos a hacer una clase de contenidos, sino tenemos que presentar el producto. O sea, la última sesión diría: a ver, jóvenes, acá termina la unidad, tenemos un compromiso, tenemos un producto que presentar, así que vamos a presentar el producto. Entonces, en esa sesión, nuestras actividades consisten en lo siguiente: en equipos de trabajo y previa invitación a los padres de familia, se expone lo siguiente. Bueno, y ahí nos organizamos, pero un equipo debería presentar en PPT las evidencias sobre el cumplimiento de funciones del equipo de apoyo para el logro de buenos aprendizajes. O sea, tendrían que decirle: mire, padres de familia, nos hemos organizado, le ayudamos al profesor a borrar la pizarra, otros le ayudamos a organizar el material, otros ordenamos el aula, otro equipo llama la lista, así que estamos siendo solidarios y el profesor no está solo y nosotros estamos siendo gananciosos por eso. La lectura, otra actividad sería la lectura comprensiva de la oración del estudiante. Miren, a mí me ha dado muy buenos resultados haber estructurado una oración para el estudiante. O sea, entramos a clase, y eso les cuento como una experiencia, siempre lo hacía que los alumnos recen, que hagan una oración, pero no una oración que ya está, ya lo encontramos en un libro o en algún lugar, sino una oración salida del contexto de los alumnos. Tal vez sea oportuno que yo les muestre acá esa oración. Por acá lo tenía, acá está. Es muy buena para desarrollar valores. Por ejemplo, dice oración del estudiante. Llegamos y a ver un voluntario para que haga la oración. Entonces un alumno sale y dice: Dios mío, invocarte me recuerda que soy tu creación, un ser maravilloso, inteligente y racional. Hazme consciente que mi deber es educarme para ayudar a los demás, en especial a mi madre, que sin desmayo me ayuda diariamente. Por ello, hoy atenderé mi clase, ayudaré a mi profesor, crearé condiciones para que todos aprendan. Hacer bulla y desorden a nadie le ha hecho grande. Te agradezco la oportunidad de estar en un colegio. En adelante me haré notar por mi atención y mi cultura. Hoy avanzaré en el camino de ser mejor persona. Entonces, yo quisiera que esta oración le cuenten a sus padres, ¿no? Animar el proceso de reflexión, alentar el desarrollo espiritual de la gente es bastante motivante,
y por ahí a veces encontramos los caminos de nuestras propias realizaciones, ¿no? Porque si no, andaríamos vacíos de contenido, entonces vacíos de espíritu, lo que algunos llaman los vacíos existenciales, ¿no? Entonces no queremos que nuestros alumnos tengan un vacío existencial, sino que se den cuenta que están en una institución educativa, que tienen la oportunidad de estudiar, que tienen unos padres que les dan sus alimentos, etcétera, etcétera. Por eso dice acá que una actividad va a ser la lectura comprensiva de la oración del estudiante. Ya estamos presentando el producto. Luego dice lectura de los acuerdos de convivencia, o sea, lo que hemos coordinado entre nosotros, solamente que ahora lo están comunicando. También otro grupo presentará los resultados de la encuesta, ya eso tiene que ver con la disciplina. Presentará las conclusiones de la investigación escolar sobre vivencias valorativas y presentarán los compromisos asumidos para seguir alentando el desarrollo de vivencias valorativas. Entonces ahí terminó la unidad con esa secuencia de sesiones. Luego viene la evaluación. La evaluación, bueno, en este caso solamente quisiera referirles que la evaluación de esta unidad lo hemos propuesto a través de una rúbrica, ¿no? Algo muy importante que les quería decir, que los instrumentos de evaluación que se tengan que proponer para evaluar unidades didácticas tendrían que ser, tendríamos que organizarlos por competencias. Por ejemplo, aquí solamente he propuesto una rúbrica para evaluar la competencia de gestión de datos e incertidumbre, con el siguiente alcance. En los criterios vamos a poner las capacidades. Bueno, y acá están, en la primera columna he puesto las capacidades como elemento de la rúbrica que se llaman criterios, ¿no? En la rúbrica hay una primera columna que se llama criterios. Entonces yo estoy poniendo a consideración de que los criterios deben ser las capacidades, porque en fin estoy evaluando una competencia. Ahora, para definir cada capacidad lo hacemos con los indicadores de evaluación, y esos indicadores, de acuerdo a los niveles de logro, lo vamos redactando, y este conjunto de indicadores ya en correspondencia con su nivel de logro constituirían los descriptores de la rúbrica. Entonces estoy proponiendo, ya en mayor detalle se puede analizar, pero que sea con una rúbrica. Eso no quiere decir que pueda hacerse con otro instrumento, ¿no? Pero si nos apegamos un poco al fundamento científico, los instrumentos más apropiados para medir el desarrollo de competencias son las rúbricas, ¿no? Y están propuestos, por ejemplo, desde el lado de Sergio Tobón, por ejemplo, desde el lado de Frida Díaz Barriga, Ahumada, por ejemplo. Ellos proponen que estos instrumentos deberían ser los más idóneos para poder evaluar las competencias. Muy bien. Finalmente, quisiera dejar en claro algunas conclusiones. Lo voy a leer detalladamente y con el compromiso, pues, de que si hubieran algunas dudas lo pudieran hacer saber a través del aula virtual para poder ir dando las aclaraciones correspondientes. Pero al respecto de la unidad de aprendizaje, diríamos lo siguiente. Primero, las unidades didácticas son de tres tipos, como ya lo hemos manifestado, ¿no? Unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y módulos de aprendizaje. Segundo, en la primera sesión de aprendizaje de la unidad debemos entrar no a hacer una clase con contenidos del área, sino debemos entrar a plantear acuerdos, a organizarnos, a prever los materiales y a ver cómo vamos a cómo vamos a elaborar el producto que estamos proponiendo para esa unidad. Entonces la primera clase es más que nada una reunión de coordinación.
Y eso no tienen que cuestionarlo en la medida que esté planificada y sustentada. Entonces no tendrían por qué decir que es una pérdida de tiempo, por ejemplo, ¿no? Muy por el contrario. Y en la última sesión también vamos a presentar nuestro producto. En las sesiones intermedias, o sea, entre la primera y la última, se van a ir elaborando los productos parciales que configurarán el producto final de la unidad. Quinto, si en la unidad se trabaja 2 o más competencias y en caso de utilizar una rúbrica, es recomendable que esa rúbrica se oriente solamente a evaluar una competencia. El trabajo basado en situaciones significativas relacionados con vivencias valorativas, como se ha demostrado en el ejemplo que he propuesto, exigen el empleo de otras herramientas. Ya no solamente vamos a llevar un diseño de clase, sino también necesitamos, por ejemplo, llevar hojas de acuerdos, hojas de compromisos. Tenemos que andar con unos acuerdos de convivencia con los otros, que desarrollar con los alumnos, y tenemos que tener muchas estrategias de solución de conflictos. Entonces, leer, por ejemplo, estos temas de desarrollo ciudadano, de desarrollo cívico, ya es una necesidad en los profesores de matemática. Ya no podemos coger nuestro libro de matemática y solamente desarrollar matemática por la matemática misma, ¿no? Como se ha demostrado, lo que queremos es que la matemática también contribuya al desarrollo de los problemas que hay en la institución educativa. Gracias.